oportunidad de traer tu palabra, de enseñarla, Señor, con la dirección de tu Espíritu, para instruir, para nutrir, para reprender, para corregir, para llevarnos, Dios, a ser maravillados por tu Evangelio, por el gran mensaje que nos has dado. Gracias, Dios, porque cuando miramos los cielos y contemplamos la grandeza del universo y las estrellas que tú formaste, Dios, qué maravilloso es pensar que tuviste memoria de nosotros y que dentro de esa memoria enviaste a tu Hijo a hacerse uno como nosotros para llevar en Él, Dios, todo el castigo por nuestra paz. Gracias por Cristo, gracias por la salvación. Gracias, Dios, que por medio de todo lo que provees a tu iglesia, Señor, funcionamos en el nombre de Cristo Jesús para la gloria tuya, oh Dios Padre. Amén, amén. Qué bendición. Damos gracias a Dios que continuamos en este día en el libro de Primera de Pedro. Seguimos con la enseñanza de la epístola Primera de Pedro. Hoy vamos a comenzar el capítulo 5 y les animo a que vayan allí para que leamos estos versículos juntos. Este mensaje será de dos partes, llevará el mismo título y el mismo lectura por 2 domingos consecutivos. Así que este domingo vamos a estar viendo el título de humilde liderazgo, un liderazgo humilde, y vamos a estar viendo 3 reconocimientos para maravillarnos por el cuidado de Dios. 3 formas que nosotros vamos a reconocer a Dios de cómo Él ha cuidado de su iglesia, cómo Él cuida de su iglesia constantemente en el presente. Lo ha hecho en el pasado y lo continúa haciendo y lo continuará haciendo. Así que vamos a ver nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y cuándo? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, inmarcesible, dice otras traducciones, de gloria. Qué hermoso pasaje. El apóstol Pedro nos ha estado llevando por medio de esta escritura, de esta carta, a reconocer que Dios tiene cuidado de los suyos, que Dios ha enviado a su Hijo para que por medio de su sangre sean redimidos para la gloria de Dios, y Él cuida de los suyos. Así que hoy vamos a ver estas maneras, estos reconocimientos de cómo Dios cuida, y para que estemos maravillados de cómo es que lo hace. Una de las cosas que nosotros vemos en nuestra naturaleza, y la Biblia nos compara con esto, son con las ovejas. Las ovejas es un animal que es muy débil, es identificado o se describe como muy débil, que necesita vivir en un rebaño.
solita no podría vivir, no tiene la manera de poder coexistir, de existir solita. Es muy fácil para perderse este animalito. No puede encontrar agua por su propio olfato. Entonces puede completamente deshidratarse y estar muy cerca del agua, pero no la puede olfatear como otros animales pueden hacer esto. No tiene cómo defenderse. La oveja no tiene ninguna defensa en sí. No tiene sentido de ubicación para regresar al rebaño. Sabemos de las historias que nos dicen, ¿no? De los perros que van y tratan de tirarlos por allá o se pierden y de repente aparecen en la casa. ¿Cómo es eso? Tienen un sentido de ubicación, tienen un GPS dentro de ellos y pueden encontrar el lugar. La oveja no tiene eso. Allá si se pierde, se perdió. En cuanto a tomar agua, necesita estar esa agua corriendo. No puede ser una agua estancada y tampoco puede ser agua que está corriendo muy rápido. En cuanto a la comida, necesita ser llevada donde hay pastos buenos, porque si no, se come los pastos malos, los pastos que la van a enfermar, que la va a desnutrir. En cuanto a los predadores, su única defensa de este animal es apretarse juntas con las demás para ver si no le toca a una de ellas cuando viene el lobo y quiere agarrar a una. Estas ovejas, fueron diseñadas en la sabiduría de Dios con la necesidad de un pastor que las guíe a tomar agua, un pastor que la guíe a comer pastos buenos, un pastor para protegerlas de los depredadores, un pastor que la examina cuando tiene algo metido dentro de su lana y no puede ella detectarlo, tampoco se lo puede quitar y puede ser muy peligroso traer eso. Ellas necesitan a este pastor para no perderse. Ellas escuchan su voz y lo siguen a él, saben dónde van y por ahí se mantienen para no perderse. Así que vamos a ver esta forma que Dios ha diseñado en la naturaleza, cómo Dios entonces ha provisto para la iglesia preciosa del Señor, la que le costó muchísimo comprar con alto precio, para poner un liderazgo en esa iglesia, para tener a encargados de la iglesia, de aquello que Dios aprecia, de aquello que Dios ama. No hay otro grupo aquí en la tierra de que Dios ama como es la iglesia. Es preciosa para Él. Y ha encargado a hombres para cuidarla. Entonces Dios ha provisto un liderazgo humilde para su pueblo, para este pueblo que es comparado como las ovejas. Y ya describimos eso, así que en nuestra mente ya hay esa identificación. Nos identificamos como las ovejas, indefensas, fácil de ser arrastradas, fácil de ser llevadas, pero necesitamos un pastor. Nuestro Señor es nuestro pastor. Y nuestro pastor ha encargado a pastores humanos para cuidar, para apacentar, nutrir su preciosa iglesia. Así que veamos este primer punto. ¿Cómo sabemos que tenemos a esos pastores, a esos líderes dentro de nosotros, de entre nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos cubiertos por ese encargo que Dios ha hecho? Así que veamos el versículo número 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Es Pedro hablando, es Pedro comunicando un ruego a los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Son los pastores, son los obispos, son los que supervisan, son los ancianos. Son ese grupo de personas que Dios ha encargado a la iglesia para cuidar. Estos están entre vosotros. Y esto es muy importante para nuestra cultura, para nuestros días. El apóstol y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento constantemente, declaradamente, habla de una pluralidad de ancianos. ¿Qué significa eso? Que el contexto de un solo anciano o un solo obispo o un solo pastor, que es la misma persona haciendo diferentes funciones, no es bíblica. No lo enseña la palabra así. Necesitamos ese consejo de múltiples consejeros. Necesitamos, Dios lo ha descrito así, para proteger algo que es muy valioso, para instruir algo que Dios nos ha dejado. Así que este ruego es para los ancianos y los que están entre vosotros, declarando que son más de uno, que hay una pluralidad. Yo anciano, dice el apóstol, yo anciano también con ellos. Él se identifica correctamente, porque a él se le ha encargado eso también, que cuide de la iglesia. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él en una forma física, en una forma de experiencia, fue testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo allí cuando fue arrestado. Él vio parte de los juicios falsos que le hicieron a Cristo. Él estuvo allí, conoció en vida propia lo que es ser una persona que niega el nombre de Cristo, aún añadiendo al padecimiento de Cristo. Pero también dice, yo soy también participante de la gloria que será revelada. Por un momento, esta gloria que será revelada, los pastores de Belén vieron esta gloria revelada cuando estaban en el campo y aparecieron los ángeles y una hueste celestiales. Vieron la gloria de Dios, los que iban hacia el oriente buscando esa estrella, vieron la gloria de Dios siendo manifestada en los cielos. Pedro, Jacobo, Juan estuvieron con Jesucristo cuando Jesucristo fue transfigurado y enseñó su gloria, enseñó su potestad. También Pablo, cuando iba de camino a Damasco, fue interrumpido por algo muy glorioso, una luz potente de más de 10,000 soles. Lo iluminó al punto que respondió, ¿qué quieres conmigo, Señor? Reconoció que era el Señor de señores el que había hecho esto. Juan en la isla de Patmos vio a Jesús con todo su esplendor allá en el Apocalipsis cuando escribió. Todos estos momentos gloriosos son momentos por un momento. Mas sin embargo el apóstol habla aquí de que Dios nos enseña que la gloria celestial es duradera. Que este tipo de experiencia es para que esté con nosotros hoy y por siempre. Que compartimos la gloria que Dios continuará revelando. Es una forma de decir, esto será revelado y continuará desde ahora en adelante a ser revelado. Eso lo vemos en la cruz del Calvario. Amados, no hay otro símbolo para nosotros que la cruz del Calvario. No hay un símbolo tan y tan precioso y tan marcado en nuestras vidas que el hablar del mensaje de esa cruz, de hablar del poder de esa cruz. Así que eso trae gloria, enseña gloria
y la exaltación de Cristo en esa cruz del Calvario es maravillosa. A medida que nosotros entremos en esas profundidades, vamos a conocer a Cristo cara a cara, más y más su gloria será revelada en nuestras vidas. En su nombre, cuando nosotros nos dedicamos a adorar su nombre, cuando nosotros nos dedicamos a identificarnos como cristianos, cuando nos dedicamos a que verdaderamente todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene que ser filtrado por ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando nos sometemos a las cosas que Dios nos ha descrito en su palabra. Y en su iglesia vemos este movimiento de crecimiento en santificación. Venimos a la iglesia para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para atesorar su palabra y llevarla a una aplicación a nuestras vidas, para ir en crecimiento de gloria en gloria. Implicaciones acerca de estar claro en cuanto a esta forma de ser identificado. El estar definido de quiénes somos y cómo Dios ha provisto pastores, ancianos, supervisores sobre cada uno de nosotros, nos ayuda a tomar nuestro lugar. Dios proveyó a esas personas para el cuidado de nuestras vidas, y eso debe de llevarnos a maravillarnos por Él, porque Él tiene cuidado. Estar definidos de quiénes son ellos, de estos pastores, de esta pluralidad que son consistentes, y cómo la Biblia los define con sus cualificaciones, nos ayuda a poner un oído muy derecho a nuestros pastores, a poner atención a la palabra que ellos tienen para decir, al consejo que ellos tienen para nuestras vidas. Ellos son los encargados, ellos son los que son responsables delante de Dios por su rebaño. Estaremos identificados en los padecimientos de Cristo, seremos odiados por este mundo, pero este Rey de reyes y Señor de señores nos recompensará. Creceremos de gloria en gloria, conociendo más cerca el rostro de nuestro Señor. Qué precioso lo que Dios ha hecho con su iglesia. Ha traído pastores humanos para encargar a ellos lo que Dios tanto ha hecho por la humanidad. Veamos este segundo punto. Habla de este llamado a los pastores, el llamado que Dios hace, y juntamente con eso el ruego que hace el apóstol para esto. Apreciemos el don que Dios ha dado a la iglesia. Apreciamos ese don de los pastores. Dice el versículo 2: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La grey de Dios que está entre vosotros. Cristo Jesús, en sus últimos momentos aquí en la tierra, procuró que sus discípulos estuvieran tranquilos con instrucciones específicas, y que fueran motivados por lo que Él estaba haciendo. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él envió el Espíritu Santo para que, como Cristo Jesús, uno idéntico a Cristo Jesús, estaría energizando y santificando a todos los del reino de Cristo aquí en la tierra. Así que tenemos el Espíritu de Dios aquí en la tierra con esa función de energizar y santificar a los que le pertenecen a Cristo. Ahora vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 28, para que veamos cómo Dios escoge y con qué propósito Dios escoge a los pastores, a los ancianos, a los obispos.
Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí está el encargo. Es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Cristo el que ha puesto por obispo, por supervisores, por ancianos, por pastores, aquellos que van a apacentar la iglesia del Señor. Y esta iglesia tiene un alto valor. Es una gran responsabilidad. Entonces Dios ha provisto pastores, ancianos, obispos a la iglesia para apacentar, para dirigir, para enseñar, instruir. Note que dice la iglesia del Señor. Y volviendo a Pedro, Pedro dice la grey de Dios. La grey de Dios es el rebaño de Dios. ¿A quién le pertenece? Es a Dios. Es la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos compara con las ovejas, con todas sus debilidades. Cristo nos compró con precio de sangre aquí en la tierra, que indica lo más importante, lo más apreciado, cuando dio a su único, el único en su clase, Jesucristo, su Hijo. Y que Él mismo provea como encargado a hombres piadosos, hombres calificados para dirigir. Esto es una gran responsabilidad. Veamos cómo va a apacentar según Pedro. Sigamos con Pedro. Dice, cuidando de ella. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Pedro sabía muy bien el encargo. No sé si se acuerda, en Juan capítulo 21, esto lo estudiamos un par de años atrás, cuando Jesús restaura a Pedro, ya a lo último del libro de Juan, y le dice estas palabras: ¿me amas? Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. ¿Me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y luego le dice por segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces la pregunta: ¿me amas? Y 3 veces: apacienta, pastorea y apacienta mis ovejas. Esa relación de cuánto ama Pedro al Señor tiene que ver con apacienta y pastorea las ovejas de Él. ¿Cómo va a cuidar del rebaño? Vamos a ver algunas actitudes acerca del rebaño que debemos de tener. Hemos reconocido el trato que debemos de tener con los hermanos que son ovejas del Señor. ¿Cómo va a cuidar de ellos? Versículo 2, al final del versículo 2, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No por fuerza, sino voluntariamente. La actitud deseada es la que tiene uno cuando entrega sus ofrendas y lo hace de puro corazón. Esta persona, para él, no es una carga, no es una obligación, todo lo hace por medio de un servicio de adoración a Dios. Luego dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
Nota que no está hablando de recibir salario, no está hablando de eso, sino de ganancias deshonestas. Los pastores no son llamados a hacerse ricos por medio de las ovejas. No son llamados para eso. Y aclaro, sí pueden tener salario, y aclaro que deben de tener, y la palabra dice hasta doble honor, pero no aprovecharse de las ovejas. Que no sean avaros, sino que tengan un afán para servir. Que su disposición no es ver cómo le saco provecho a este grupo de personas, sino cómo puedo servirle mejor a este grupo de personas. Con ánimo pronto, y servir como dirigiendo, instruyendo, siendo ejemplo. Ese versículo número 3, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplos de la grey. Como pastores del rebaño de Cristo, los ancianos reciben su autoridad directamente del jefe, del príncipe de pastores, esto es Cristo, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, no deben en absoluto, no deben de usar esta autoridad. De allí viene la advertencia: no dominando los que están a su cuidado. La iglesia es algo orgánico. Debe de funcionar de por sí misma, siendo llenas del Espíritu de Dios, siendo guiadas por la palabra de Dios, creciendo hacia eso, creciendo hacia una santidad completa, donde su mente es renovada cada vez más. Cuando estos líderes humildes proclaman esta palabra con fidelidad, y lo hacen desde un púlpito para que la iglesia escuche todo tipo de advertencia y la iglesia crezca en la nutrición de los pastos buenos, pastos delicados para crecer, que den credibilidad a un mensaje único y real que es el Evangelio. Entonces la iglesia va a funcionar como lo que ha sido diseñada, como un organismo que crece, que tiene vida, que se mueve a hacer las cosas que Dios ha establecido para hacer su voluntad. En suma, para los ancianos, las palabras y los hechos deben de ser sinónimos para que sean dignos de ser ejemplos para seguir. Y esto no es solamente para los ancianos, sino es para todo aquel cristiano maduro. Y todos los creyentes somos llamados a crecer hacia esa estatura. En conclusión, debemos maravillarnos por el cuidado personal que Dios tiene por cada uno de nosotros. Debemos de maravillarnos que Dios ha provisto pastores a nuestra vida. Ellos, al igual que todos nosotros, son humanos con debilidades, pero con una responsabilidad muy alta delante del príncipe de pastores. Por favor, oren por sus pastores, oren por mí, oren por esta misión que Dios nos ha dado de enseñar la palabra claramente, extensamente, profundamente. Y ya el versículo 4 lo vamos a ver la semana que viene. Pero sea Dios bendito que nos ha dado este privilegio de enseñar su palabra y poder llegar a reconocer en nuestras vidas lo maravilloso que es Él al darnos personas que van a cuidarnos. Oremos. Padre, Señor, te damos gloria y honra que nos da este privilegio. Enséñanos, Dios, a estar tranquilos, reconociendo, Dios, que tú eres para siempre, que tú sabes mejor todas las cosas, que tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, y sabemos, Dios, que podemos contar contigo.
Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí y de los que están en línea a reconocer si verdaderamente esas personas que están en a las que llamamos pastores, a las que llamamos personas ancianos o obispos, si verdaderamente son calificados, si verdaderamente están ellos llamados con esta alta responsabilidad. Ayúdanos, Dios, a ser dirigidos hacia aquellas personas que tú has provisto y a buscar crecer para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén.